Sobre vuestros caminos estáis sembrando sin cosechar, porque coméis y no saciáis. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Soy lleno, edificar. Fueron grandes hombres de Dios Que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó Y les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Llenará de su gloria. Sendas antiguas. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. De las naciones. Sendas antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Sobre vuestros caminos estáis. William Booth, el profeta de los pobres. Nació en el año 1829, falleció en el año 1912. El mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. Profeta a los pobres. Este es el título que algunos le han otorgado a William Booth, el fundador y primer general del Ejército de Salvación, una organización que existe para rescatar del sufrimiento a los pobres y oprimidos mediante programas de alivio social y espiritual. Booth mismo experimentó mucha pobreza durante su niñez y colaboró con la economía de su hogar con lo que ganaba como aprendiz de un prestamista. William se convirtió a Cristo a los 15 años de edad y poco tiempo después fue testigo de las predicaciones a multitudes de James Caughey, en las que grandes cantidades de personas se convertían cada noche. Booth percibió el potencial evangelizador que una apasionada representación de la palabra poseía y decidió cultivar sus propias habilidades para predicar a las multitudes. Junto a un grupo de amigos salió a las aldeas de la zona para predicar al aire libre. Acompañaban sus predicaciones con energéticas y entusiastas canciones, lo que dio lugar, años más tarde, a la creación de bandas musicales como parte integral del Ejército de Salvación. Aunque había sido ordenado como pastor metodista, una serie de desilusiones lo llevó a abandonar esta denominación. En 1852 conoció a Catherine y se casaron en 1855. El matrimonio representó una de las más extraordinarias sociedades ministeriales en la historia de la Iglesia. Comenzaron a viajar por Inglaterra como evangelistas itinerantes, eventualmente ubicándose en los mugrientos y apestosos barrios al este de Londres. La cruda realidad de vidas hundidas en la miseria por causa de la pobreza los enfrentaba donde quiera que fueran. William fundó una misión para trabajar con estas personas, pero los resultados no fueron los que esperaban. En 1878, Booth cambió el nombre de la misión por Ejército de Salvación, con el que imitaba el concepto del movimiento británico de voluntarios. Rápidamente llegaron nuevos voluntarios para ayudar con el trabajo, los cuales se sujetaban a un riguroso y disciplinado proceso de preparación. El régimen severo de formación los preparaba para enfrentar la dura realidad del ministerio entre los más pobres. Muchos de los hombres en el equipo sufrían violentos ataques por parte de la oposición. Frente a esta realidad, el matrimonio Booth
que ya practicaba el trabajo en equipo, rompieron con las tradiciones de otros movimientos misioneros y decidieron capacitar a mujeres para predicar en los barrios donde los hombres no podían entrar. Con este cambio, el movimiento comenzó a observar un marcado impacto en los lugares en donde el sufrimiento era mayor. Para el año 1912, en el que falleció William, el Ejército de Salvación se había convertido en un ministerio establecido en 58 países, con 15.945 oficiales trabajando en una gran diversidad de proyectos para la mejora de las condiciones sociales de los pobres. Catherine, víctima de un cáncer incurable, murió en 1890. La convicción de que Dios la había llamado a ministrar entre los pobres los llevó a capacitar a esta misma gente para integrarse al trabajo del Ejército de Salvación. En los primeros años, el 90% de los oficiales venían de las clases sociales bajas, pues eran las personas que lograban mejores resultados a la hora de rescatar a otros de las mismas condiciones en las que habían vivido ellos. En los primeros años, el trabajo del ejército se enfocaba mayormente en lograr la salvación de los perdidos. Con el pasar del tiempo, sin embargo, sus directivos comenzaron a comprender que la sociedad inglesa necesitaba de algo más para lograr una transformación completa en las zonas de mayor pobreza. Como resultado, el ministerio se orientó hacia la implementación de proyectos que beneficiaban a toda la comunidad y lograban un cambio de vida permanente para los que pertenecían a ella. En 1890, William publicó un libro que trazaba un osado plan para la reforma social en Inglaterra, obra que fue muy bien recibida por diferentes segmentos de la sociedad y contó con el aval de la misma reina. El plan sirvió para crear centros en los que se enseñaba a los pobres diversidad de oficios que les facilitaba acceder a un mejor estilo de vida. De esta manera, el Ejército de Salvación logró un impacto mucho más profundo y duradero de lo que había logrado al principio. La Iglesia ha sido llamada a ministrar a la persona integralmente, incluidas sus necesidades físicas y financieras. Los movimientos que rompen con las tradiciones religiosas de la época se enfrentan a duras pruebas y en ocasiones a una violenta oposición. El establecimiento de un ministerio que cambia profundamente la vida de las personas se logra con el esfuerzo de toda una vida. Un hombre y una mujer pueden formar un admirable equipo de ministerio, cuando en ellos se ausenta el deseo de competir el uno contra el otro. En la segunda mitad del siglo XIX, William Booth y su esposa Catherine, junto con cientos de personas, marchaban por las calles de los pobres barrios de Londres y otras ciudades y pueblos de Inglaterra entonando este himno: «Manda el fuego». Para este contingente militar, la letra de la canción no eran meras palabras bonitas para atraer a la gente. Ellos necesitaban desesperadamente contar con el fuego. El fuego consumidor del cual el canto hablaba, porque ellos no eran un ejército cualquiera. Ellos estaban en guerra abierta en contra de todos los poderes de las tinieblas. Y de hecho, estos habían desatado su furia, haciendo cuanto podían para detenerlos. William y Catherine Booth fueron los instrumentos de avivamiento más radicales de su tiempo. Pudieron haber continuado como ministros cristianos y haber disfrutado de relativa comodidad y seguridad por el resto de sus vidas, pero respondieron a la llamada de Dios, a algo controversial, peligroso e insólito: llevar la luz del Evangelio a los rechazados de Inglaterra, los desahuciados física, moral, económica y espiritualmente, durante una época en que los más pobres eran tratados peor que los caballos. Vayan por las peores. El grito de Booth era: vayan por las almas, por las peores, y así lo hacían. Los peores de los pecadores eran salvos. Las cantinas y los prostíbulos se cerraron, y ciudades y pueblos enteros fueron sacudidos. Sus convertidos eran los maridos infieles y golpeadores de esposas, los borrachos, los ladrones y los estafadores, los criminales endurecidos y las prostitutas. Al principio William
y su esposa pensaron ser solo evangelistas y enviar a los convertidos a las iglesias ya establecidas, pero pronto se dieron cuenta que este plan no funcionaba por un pequeño detalle: el mal pasado, mal vestido y mal olor de estas personas ofendía a los por lo visto demasiado santos feligreses de las iglesias establecidas. No eran bienvenidos. Fue entonces que Dios le dio la visión y la pasión para organizar un movimiento que no solo retendría a sus convertidos, sino que iría agresivamente en busca de ellos. Comenzaron a emplear música ruidosa, marchas y mensajes de fuego. Y luego salían a las calles, marchando y cantando, con banderas y estandartes levantados, haciendo su presencia notarse en todo lugar. Atraían las masas, donde quiera que iban. Las salas de reunión se llenaban al grado que no había lugar ni donde pararse. Las personas inundaban los altares para arrepentirse de sus pecados, donde quiera que iban. El poder de Dios se manifestaba maravillosamente en sus reuniones, y las personas frecuentemente caían al suelo bajo la presencia y el poder de Dios. Oposición y persecución. La idea de un ejército luchando contra el pecado cautivó a muchos, pero también atrajo gran oposición. Las iglesias establecidas condenaban a Bot por sus maneras alocadas y poco conocidas para ganar a los perdidos. Estaban incrédulos de que rufianes y criminales notorios pudieran realmente ser convertidos y después participar abiertamente en actividades cristianas. Pero al ejército no le interesaban su oposición. ¿Qué les importaba la opinión de los religiosos respetables mientras que atrajeran a los pecadores? Pero los religiosos eran el menor de sus problemas. Los dueños de cantinas y prostíbulos los odiaban porque sus negocios estaban sufriendo al grado que muchos tuvieron que cerrar. Persuadieron a sus amigos a formar otro ejército clandestino, cuyo objetivo era deshacerse del ejército de salvación, cueste lo que cueste, y por todo el país los salvacionistas enfrentaron motines que les aventaban ratas y gatos muertos, piedras, verduras podridas, sulfuro y hasta brasas ardientes. En solo un año, 669 fueron brutalmente atacados. La policía, por lo general, hacía poco por defenderlos, pero lo más serio fue que hubieron mártires. La señora Susanna Beauty fue la primera mártir del ejército, siendo apedreada, pateada en el estómago y dejada muerta en un callejón. Pelearé. ¿Cómo enfrentó el ejército tal persecución? Resistían a sus enemigos bendiciéndolos y orando por ellos. Y Bot declaraba que mientras que las mujeres lloren, como lo hacen ahora, pelearé. Mientras haya niños hambrientos, como hay ahora, pelearé. Mientras que los hombres entren a la prisión con su constante entrar y salir, pelearé. Mientras que quede un solo borracho, una sola niña perdida en las calles, mientras que haya una sola alma en tinieblas sin la luz de Dios, pelearé. Pelearé hasta el fin. Deteniendo el crimen. En muchos aspectos esto fue un movimiento de jóvenes, ya que la mayoría de ellos eran jóvenes llenos del Espíritu y el amor de Dios. Josias Strong. Probablemente durante ningún otro siglo en la historia del mundo ha habido tantos ladrones, borrachos y prostitutas salvos como en el último cuarto de siglo, a través de la fe y la labor heroica del ejército de salvación. Charles Spurgeon dijo: si el ejército de salvación fuera quitado de Londres, y aunque agregaran 5.000 policías más, estos no serían suficientes para detener el crimen y el desorden como ellos lo han logrado. Intenten con lágrimas. En cierta ocasión, 2 personas fueron enviadas a un lugar para empezar una obra nueva, solo para encontrar fracaso y oposición. Frustrados y cansados, enviaron un telegrama a Bot para que cerrara la misión, pero él les devolvió un telegrama con 3 palabras: intenten con lágrimas. Siguieron su consejo y presenciaron un poderoso avivamiento, pero sobre todo era un apasionado por Dios.
que conocía íntimamente su corazón, en medio de las muchísimas dificultades de administrar y dirigir el movimiento, se apartaba para buscar al Señor, encontrar fuerza, valor y consuelo. Ve tú, Jesús. Concluimos ofreciendo una pequeñísima porción de una de esas visiones que nos ayuda a entender más qué era lo que le impulsaba y qué bien puede ser una palabra para nosotros hoy día. Se trata de un diálogo entre él y Jesucristo. Cristo le preguntaba: ¿acaso no puedes escuchar a esos pobres niños, condenados no por Dios, sino por el hombre egoísta y desconsiderado? ¿No puedes escucharlos llorar mientras sus pies los llevan hacia el camino de la perdición? ¿Acaso no puedes escuchar las cadenas de los esclavos, los gemidos de los heridos y muertos en el campo de batalla? ¿No escuchas el clamor angustiado de los pobres en sus trabajos forzados? ¿No escuchas los gritos desesperados de hombres y mujeres muriendo por sus pecados? ¿No escuchas? Y conforme hablaba, era evidente el gran dolor en su corazón. ¿No oyes el lloro y crujir de dientes de hombres y mujeres que han descendido al infierno? Porque a ningún hombre les importaron sus almas. Al escuchar la palabra infierno, sentí que la angustia me penetraba y clamé con amargura: algo tiene que hacerse, y alguien tiene que ir. Hombres y mujeres no pueden ser abandonados para que perezcan, sin que una mano se estreche para liberarlos. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién irá? En ese momento, Jesús se puso de pie y cruzó hasta donde yo estaba, y me miró fijamente, y luego, con voz más fuerte que antes, habló una vez más. Dijo solo 2 palabras, pero penetraron hasta lo más profundo de mi alma. Ve tú. William Booth, el profeta de los pobres. El matrimonio Booth tuvo 8 hijos y después de estos adoptaron al 9º. 7 de sus hijos se convirtieron en reconocidos predicadores de la palabra. William luchó incansablemente para erradicar de Londres la prostitución de chicas adolescentes, conocida como la esclavitud de blancas. Consiguió más de 350.000 firmas para este fin y logró que se promulgara una ley al respecto. William desarrolló la producción masiva de fósforos seguros, que reemplazaron los fósforos de la época, que provocaron una severa enfermedad entre los pobres que trabajaban en su fabricación. William recibió un título honorífico de la Universidad de Oxford. El matrimonio Booth no recibía ningún salario del Ejército de Salvación, sino que eran sostenidos por un grupo de amigos que apoyaban su ministerio. Durante su vida, William viajó más de 8 millones de kilómetros y predicó más de 60.000 sermones. El cortejo fúnebre de William fue acompañado por 150.000 personas, incluida la reina María de Inglaterra.